Vamos a ver una nota que le hicimos a la titular de la Unión de Exportadores, Teresa Eisenberg. Cuando nosotros vendemos al exterior, que es la exportación, el dólar es parte del precio. Entonces, cuando el dólar está más alto, nosotros somos más competitivos. Y cuando el dólar está más bajo, somos menos competitivos. ¿Y por qué? Porque nos comparamos cómo está el dólar en otros países que son competidores nuestros en el mundo. Entonces, en el caso de Uruguay, acaba de aumentar el dólar, viene aumentando, y eso es debido a las turbulencias que hay en la región, por lo tanto, ha aumentado 8,5%, y si lo comparamos con Brasil, que aumentó un 3%, estamos más competitivos que Brasil, pero no así con la Argentina. En la Argentina aumentó un 19,4%. Entonces, sí estamos más competitivos con esta suba con el resto de los países en el mundo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos algunos competidores en el mundo con los cuales Uruguay está más competitivo. Pero esto no es suficiente, porque si bien aumentó el dólar, el problema que tenemos son los costos internos y que eso no acompasa la competitividad de nuestras empresas exportadoras. Nos hizo más competitivos con el resto del mundo, otros países que compiten fuera de la región, con Brasil, pero no con Argentina. Entonces, lo que necesitamos además es bajar los costos internos para ser más competitivos y acuerdos comerciales. El dólar le pega a los importadores, le pega a quienes están endeudados, pero los exportadores son siempre los que llevan como más la voz cantante del tema del dólar y el famoso atraso cambiario, ¿verdad? Con este estado del dólar, que ella decía, bueno, estamos más competitivos que otros, en fin, ¿quiénes están siendo en este momento, porque esto es muy cambiante, los ganadores y los perdedores? Acá hay dos enfoques. Si vemos quién gana y quién pierde cuando el dólar sube, evidentemente los empresarios que representa a Teresa Eisenberg, los exportadores, el sector agropecuario, se ven beneficiados con un dólar que sube. Así, lo contrario, los consumidores, los que compramos bienes importados, nos vemos perjudicados. O eventualmente, hoy ya no pasa tanto como en el pasado, pero quienes tienen deudas en dólares y no generan dólares, están descalzados y entonces un aumento del dólar los deja con las ruedas para arriba. Pero eso pasa menos que en el pasado porque hoy hay una tendencia a que la gente tome deuda en la moneda que genera. Pero ese enfoque no me parece del todo justo, porque parte de una situación de desbalance, de desequilibrio. ¿Qué enfoque no te parece justo? Ese, en el sentido de que hoy, si el dólar sube, ganan los exportadores. Es cierto, es así, pero en realidad ganan desde una situación de pérdida. Hoy el dólar está atrasado en Uruguay. Si uno ve cualquier serie de tipo de cambio real, con Argentina, con Brasil y con fuera de la región, estamos entre 20 y 25% atrasados. Eso significa que un dólar que nos pondría hoy en el promedio histórico de competitividad tendría que estar en 42, 43 pesos. Entonces, obviamente, si subió de 28 a 35, los exportadores ganaron, los importadores perdieron. Pero los exportadores ganaron desde una situación de tremenda pérdida y todavía están perdiendo. Con 35, o sea, cuando dicen que el costo es muy alto, el costo país es muy alto. Bueno, el costo del gasoil es muy alto, entre otras cosas porque el dólar es muy bajo. Claro, es decir, déjame este precio de gasoil con un dólar a 42 y no se van a quejar tanto. Claro, porque la competitividad tampoco es que solamente pasa por el precio del dólar. No, tampoco pasa por la productividad, el costo laboral, la productividad del trabajo, la eficiencia del empresario en la combinación de factores productivos, de puerta de la empresa. Pero está buena la mirada esa que vos decís, ¿no? Es una victoria de los
Pirro. Es una victoria que descuenta de una derrota. Es decir, va perdiendo 5-0, bueno, acaba de hacer 2 goles, pero sigue perdiendo 5-2. Porque también es cierto que durante un tiempo estuvimos cómodos con la situación cambiaria porque nosotros estábamos atrasados, pero los vecinos estaban todavía más. Claro. Y eso explica en cierta medida que la economía uruguaya le fue muy bien durante un periodo 2015-2017, cuando a los vecinos venían en recesión. Entonces, ¿qué pasó? Uruguay tenía una caída de la demanda de los otros vecinos atenuada porque estaba más, ellos estaban más caros que nosotros. Entonces, eso pasaba que teníamos un flujo turístico muy importante, los alfajores argentinos se iban de las góndolas, las galletas brasileras se iban de las góndolas, y eso era porque Uruguay estaba atrasado, pero lo compensaba con un atraso todavía mayor de los vecinos de la región. Cuando los vecinos se ponen a tiro en 2018, entonces ahí perdimos ese hándicap y ahora queda al desnudo una situación cambiaria que, como decía Javier, parece más difícil de sostener. Cuando se aplica una política cambiaria, ¿el gobierno tiene que enfocar en quién? ¿En quién piensa el gobierno? Digo, porque hay corporaciones muy poderosas, ¿no? O sea, que presiona mucho, pero ¿en quién hay que pensar? ¿En quién? A ver, yo creo que esto es más para En la Mira que para ADN, comentario que voy a hacer. Sí. Pero yo te diría que hoy el gobierno en Uruguay y el gobierno en Argentina están pensando en las elecciones. Y quieren llegar a las elecciones de octubre, que son ambas en la misma fecha, y el balotaje también en la misma fecha de noviembre, con el dólar lo más pisado posible, para que el ingreso en dólares de las personas, de los hogares, esté lo menos cascoteado posible. Porque el ingreso en dólares es muy relevante para una familia que quiere hacer un viaje, que quiere bancar el auto que tiene o cambiarlo, que quiere cambiar el telefonito o un televisor para ver la Copa América. A todo nivel socioeconómico. En algún caso será un viaje más largo, en otro caso será un viaje más corto, o no será un viaje, pero será comprar un televisor nuevo o cambiar la heladera. Entonces, esas cosas que generan mucho confort en la familia se vuelven inaccesibles si hoy el dólar estuviera en 42, 43 pesos. Con el dólar a 35 son accesibles. Y hay elecciones en octubre, allá y acá. Entonces Macri se está dilapidando el crédito del fondo para bancar un dólar lo más bajo posible. Y está matando con una tasa del 70 y pico % que en realidad es más de 100 en términos de tasa efectiva, para que el dólar no se dispare. Y aquí está pasando lo mismo. Llegó un momento en que el Banco Central dijo, llego hasta 35 un cuarto y paro. Y ahí empezó la hemorragia de reservas. Y ahí hay una cuestión también que yo hablaba más temprano de que hay varios factores regionales, factores globales, factores locales. Y hay un factor local que pesa mucho a la hora de sostener el dólar en los niveles de que está o en cierto atraso del dólar, un factor que no deja que el dólar suba lo que debería subir, que tiene que ver con el déficit fiscal. 4,5 puntos de déficit fiscal obliga a que entren todos los años un importante volumen de dólares del exterior que pegan hacia abajo en la cotización del dólar. Entonces, mientras que no se solucione ese factor de base, y va a ser muy difícil que por política monetaria se pueda nivelar el tipo de cambio a los niveles en los que Uruguay estaría cómodo, la economía uruguaya estaría cómoda. Es excelente lo que dice Federico, porque la combinación de políticas económicas que hay acá tiene un sesgo a favor del atraso cambiario. Tenemos una política fiscal tremendamente expansiva, con un déficit fiscal de 2.300 millones de dólares anuales, y una política monetaria que ha sido normalmente contractiva. Ahora es un poquito menos. Hay que buscar una combinación de políticas exactamente opuesta. Es decir, una política fiscal que se vuelva contractiva y una política monetaria que se vuelva expansiva. Y que el gobierno se procure los dólares que precisa para pagar las cuentas en dólares, básicamente los intereses, con un superávit primario moneda nacional, y en vez de salir a endeudarse en dólares y después vender los dólares acá para pagar salarios y jubilaciones. En el fondo está pasando eso. La política fiscal, con el tremendo déficit que tiene un sesgo hacia el atraso cambiario. Por eso yo creo que en definitiva esto recién se podrá arreglar en un próximo gobierno si hacen las cosas adecuadas. Y rápido, decís vos. Y rápido, sí. ¿Qué han dicho los expertos acerca de las expectativas que han tenido y que tienen con el dólar? Lo vemos en el próximo bloque.